Hola, ¿qué tal? Estamos en Rompeviento Televisión De este lado. Soy Blanche Petrich. Feliz Año Nuevo. Arrancamos este 2015 abordando una de las noticias internacionales más importantes, no solo del 2014, sino de muchas décadas. Una noticia que pone fin a un ciclo histórico que viene desde la Guerra Fría, un ciclo de casi 60 años, que fue la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, el distanciamiento, este clima de Guerra Fría que prevaleció entre Cuba y Estados Unidos, dos países de América que aparte son vecinos. Este año, a fin del año pasado, los babalaos, los que ejercen la religión yoruba en Cuba, celebran una ceremonia en donde dan a conocer las predicciones para los 12 meses siguientes, y en esta ocasión, tanto los babalaos más independientes como los oficialistas, se puede decir, pronosticaron un horizonte lleno de novedades y de optimismo para Cuba, justamente por esta noticia que se produjo. Obama, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, anuncian la reanudación de relaciones entre los dos países. Es una noticia que tiene muchísimas dimensiones, que tiene mucho que rascarle, que nos interesa mucho saber cómo se llegó a este punto, cuál fue el proceso que estuvo detrás y cuáles son los múltiples procesos que se pueden desencadenar a partir de esto. ¿Quién mejor para comentar esta noticia que Gerardo Arreola, mi compañero y amigo del periódico La Jornada, que durante 17 años o poco más fue corresponsal en La Habana, que conoce las entrañas de ese país, de cómo se ha movido Cuba en estas últimas décadas, y además que ha mantenido un ojo muy atento, muy conocedor, muy analítico, justamente sobre este proceso de la relación entre La Habana y Washington, uno de los grandes temas continentales, por otra parte. Gerardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Blanche, como siempre. Y no se vaya, va a estar bien interesante. Es una noticia que a muchos nos tomó de sorpresa, incluso a los más conocedores, a los que estaban más en el tema. Gerardo Arreola nos está diciendo ahorita, nos está recordando Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, muy cercano a Cuba, estaba de visita oficial en Buenos Aires. ¿Y qué cara puso? Bueno, había una cara de sorpresa, como yo creo que como en todo el mundo. La negociación fue realmente secreta, los cubanos son expertos en eso, y tenían una diplomacia igualmente experimentada, de tejido fino como la Vaticana para trabajar, de manera que sí fue sorpresivo para todo el mundo. Así es. ¿Tú qué cara pusiste? Cara de plato. En realidad oído de plato porque me enteré primero, como todos, de la liberación de Alan Gross. Por supuesto, eso indicaba un cambio muy importante en la relación
entre los dos países, pero inmediatamente después se desencadenó toda la Supusimos que la liberación de Alan Gross, este agente estadounidense que estaba preso en Cuba desde hace ¿cuántos años? Desde el 2009, tenía un poco más de 5 años. De 5 años, y que implicaba, eso sí se suponía que implicaba un intercambio con los 3 cubanos con que los todavía agentes, sí, que estaban allá, prisioneros sí, en cárceles de Estados Unidos. Sí se sabía, ¿no? La liberación de uno entrañaba un intercambio de presos. Por sí, lo tanto, no se sabía que fuera a ocurrir simultáneamente. Podía haber ocurrido que fueran gestos unilaterales, primero Alan Gross y quizás después o simultáneamente uno u otro. La forma no estaba muy clara, pero fue como una de las liberaciones típicas de la Guerra Fría, ¿no? Cuando 2 aviones llegaban simultáneamente al aeropuerto de Viena y por un lado bajaban los agentes soviéticos y por otro los norteamericanos y se acababa el asunto. Nada más que en esta ocasión a Estados Unidos llegaron 2 vuelos distintos, uno con Alan Gross y otro con otro personaje que no estaba en la trama abierta. Sí, bueno, Obama lo describe como una importante agencia de la inteligencia. ¿Y cómo se llama? Bueno, aquí se le ha identificado, no es que haya confirmación oficial, se le ha identificado como Rolando Sarraf Trujillo, aparentemente oficial del Ministerio del Interior, encargado de la mensajería secreta, que según versiones pues pudo haber aportado datos relevantes a la inteligencia norteamericana. No está en la cárcel, su familia no sabe dónde está, entonces se supone que sea él, aunque repito, no hay una confirmación oficial todavía. ¿Tú crees que este personaje, este preso, el intercambio de este preso, hubiera tenido un interés de carácter más estratégico para Estados Unidos que el del propio Alan Gross? Posiblemente porque Alan Gross en realidad tenía una misión más, diríamos, más de agitación. Su tarea era llevar material para el acceso a Internet por vía satelital y distribuirlo en algunos sectores de Cuba. Y era una tarea no necesariamente legal, pero tampoco absolutamente clandestina, digamos, era algo que tenía como fin promover una cierta agitación política en contra del gobierno cubano. El caso del agente, si se confirma que era Sarraf Trujillo, pues era ya de otro tipo, era de entrega directa de información clasificada. Por lo tanto, parece ser, ¿no? Pudiera ser. Han surgido también otras versiones de que en realidad no era tan importante, pero bueno, hasta este momento digamos que no hay ninguna base para evaluar qué tan relevante, qué tan importante era este personaje. Pero bueno, la descripción de Obama indica que por lo menos está claramente reivindicado por la inteligencia norteamericana. Y fue como esos raros momentos noticiosos en donde uno, en una primera hora, piensa tener una gran noticia entre manos para manejar ese día con el intercambio de los presos y con el transcurso de los minutos se va revelando una noticia aún más importante. En cascada se precipitan las cosas, vienen los discursos, viene el documento del Departamento de Estado, que es muy rico también, muy interesante, y después viene el trabajo de ir recogiendo las piezas y armando pues el escenario nuevo que surge, un escenario muy interesante que tiene ahora plazos. Yo creo que lo más interesante de esto es que, en primer lugar, los dos países cesan en su estado de beligerancia. No era un estado de guerra propiamente dicho, pero había un estado de conflicto latente, sin relaciones diplomáticas, pero además en confrontación con muy diversos grados de intensidad, desde la amenaza nuclear en el año 62 hasta diversos momentos de tensión. Yo creo que lo notable es eso. Primero, que cesa esta situación.
se establecen relaciones diplomáticas sin previamente arreglar todo el paquete, toda la agenda de diferendos, de gran cuantía, de mediana cuantía o por pequeños detalles, sino que se deja todo para una etapa posterior. Yo creo que esta es una característica importante del cese de la beligerancia y un rasgo distintivo, el hecho de que primero las relaciones diplomáticas y después nos arreglamos. La experiencia, la historia indica que es mejor tener una relación fluida para resolver los problemas que no tenerla. Entonces, ahora se abre pues un calendario que va desde este mes hasta un plazo indeterminado para ir resolviendo o para ir encarando poco a poco cada uno de los temas de la agenda. Claro, por lo menos hasta el final del periodo de Obama. Y de Raúl. Y de Raúl. Porque Raúl Castro termina su periodo y él ha dicho que no se va a reelegir en el 2018, de manera que coinciden casi exactamente el tiempo que les queda. Wow, 2018 nunca había habido un horizonte tan corto en la mirada de Cuba para un relevo del poder. Nunca, así es, nunca desde la revolución. Aquí hay varias cosas interesantes, Gerardo. Yo quisiera que nos hablaras del proceso de negociaciones bajo la mesa que ocurrieron y que de pronto brotaron a la luz pública de esta manera y sobre todo de esa agenda a corto, mediano y largo plazo que está pendiente. Pero antes yo quisiera una preguntita de estado de ánimo, digamos. Tú que conociste, que estuviste en Cuba, que conoces la forma de reaccionar y de vivir este tipo de informaciones en un país sediento de información por lo general porque la prensa es muy restringida, pero por otra parte muy politizada la sociedad. ¿Cómo habrá sido ese momento en el que simultáneamente en dos pantallas de la televisión están hablando Barack Obama y Raúl Castro anunciando la normalización de una relación que fue anormal desde que nadie había conocido otro estado de cosas desde que nació en Cuba? ¿Cómo habrá sido esa efervescencia de ese momento? Yo por lo que sé, hubo gran expectativa, digamos, no generalizada porque sorprendió a los cubanos, como a todo el mundo también, pero a medida que se fue sabiendo y que la gente fue conociendo, se produjeron estallidos espontáneos de alegría, de entusiasmo, de incredulidad. He sabido que la gente salió a la calle espontáneamente a abrazarse, a felicitarse. Hasta bien entrada la noche la gente estaba en los parques. Hubo iglesias que repicaron las campanas. Es decir, fue un día realmente de júbilo, de entusiasmo. Como dices, para la inmensa mayoría de los cubanos, toda su vida había significado estar en conflicto con los Estados Unidos. Los cubanos en sus comunicaciones telefónicas, por correo, en las redes sociales, hay que revisar Facebook, por ejemplo, está inundado de discusiones, mucha gente en contra, es decir, gente que efectivamente sigue viviendo con la mentalidad de los años 60. Pero y si me permites, también desde la otra esquina de la disidencia, por ejemplo, en los espacios de Yoani Sánchez y su medio, ahora su nuevo periódico digital, 14 y medio, no sé si me equivoco, a ver, tú dime, yo sentí no solamente el desconcierto, también una cierta amargura, porque les quita el protagonismo, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que este cambio mueve la mesa a todo el mundo, y todo el mundo tendrá que, tanto en Cuba como en Estados Unidos, en una buena parte desde luego en la inmigración cubana, en la inmigración latina, pero también entre sectores empresariales y políticos de Estados Unidos, igual que en los distintos sectores en Cuba, tendrán que ver cómo ha quedado la mesa después de este giro. Pero en este tema concreto, este personaje concreto, Yoani Sánchez, porque es referente para muchos, por lo menos en México, ¿cuál es tu impresión de sus reacciones? ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, ¿qué va a pasar?
realmente no sé. Hasta ahora yo creo que no ha tenido una definición muy clara. Ella en algún momento fue favorable a las sanciones norteamericanas, al bloqueo. Realmente no tengo una idea muy clara de que vaya a ocurrir, pero yo creo que le pasa lo mismo que a mucha gente, que le ha sorprendido y que pues, tendrá que tomar una determinación sobre el futuro, bajo las nuevas circunstancias. Vamos a volver con este tema, cómo se gestó en una secrecía finísimamente controlada, digamos, esta negociación, y qué preguntas tenemos todavía que hacernos sobre qué más se acordó. Y continuamos en un momento, no se vaya. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo es Melchor Flores Hernández. Mi hijo Juan Francisco. Mi hijo. Mi hijo. Mi hermano. Mi hijo. Mi hermano. Mis hijos. Desapareció. Desaparecieron en el camino. Fue secuestrado. Fue brutalmente asesinado. Ahí mataron a mi hijo. Lo mataron. No he parado de buscarlos. Ni pienso parar. Sí sirve. Alzar la voz. Escuchen. Véanos. Paremos esta guerra. Me está diciendo Gerardo Arreola que fueron 11 presidentes. 11 si contamos desde Eisenhower, que fue el... 11 presidentes de Estados Unidos. Por acá hay una imagen interesante de los 6 presidentes, 1, 2, 3, 4, 5 presidentes vivos, un periodo, un cacho grandísimo de la historia de Estados Unidos, 11 presidentes que mantuvieron en el congelador la relación bilateral, no solamente en el congelador, una política de hostigamiento, de aislamiento, de estrangulamiento también de la economía. Y también de intentos de negociación. Hay todo un expediente ya ahora más conocido a medida que aparecen documentos de negociaciones diversas que se frustraron por diversas causas. Bueno, desde tiempos de John Kennedy. Desde Kennedy. No se dice que ese pudo haber sido la causa de su asesinato. Hay una hipótesis en torno a esta idea. Es muy conocida la anécdota de que Fidel Castro estaba recibiendo un emisario de Kennedy, precisamente, cuando fue asesinado. Y de ahí en adelante hay ¿Qué tan cierta otras... te parece a ti esa hipótesis? Bueno, el caso Kennedy es un caso abierto. Todavía
hay un paquete de documentos que no están desclasificados y es difícil todavía llegar a las conclusiones precisas. Hay conclusiones ya muy fuertes, por ejemplo, en la Comisión Warren. Yo creo que está abierto todavía, pero bueno, no creo que pueda descartarse. Bueno, está ese intento temprano y luego hay otros momentos de negociación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores presentes que hacen que Obama sí concluya y sí llegue al desenlace de ese acercamiento? Obama lo dice en el discurso, nos equivocamos. La coerción económica no es el camino para derrocar al gobierno cubano, pero además aquí hay dos conceptos, digamos. Primero, el empleo de la coerción económica como herramienta política en las relaciones internacionales. Esa es una parte. Y la otra parte es la doctrina del cambio de régimen. Aquí hay un cambio de concepto. Estados Unidos, por lo menos en este caso, renuncia a la doctrina de cambio de régimen. Es decir, no declara expresamente que está interesado en derrocar al gobierno cubano. Yo creo que esto es lo que es un cambio mayor. Absolutamente. ¿No? Esto es lo que le da la trascendencia histórica. Es verdad que mantiene declarativamente los propósitos de inducir en Cuba cambios políticos, pero el concepto mismo, la idea misma, que en su momento llegó a estar escrito en documentos oficiales norteamericanos, Estados Unidos lo abandona. Yo creo que este es un hecho que marca la raya entre el ayer y el hoy. Después hay otros factores que son igualmente importantes, aunque no de esta hondura. Estados Unidos, Obama reconoce también que Estados Unidos se ha quedado aislado en el hemisferio en su relación con Cuba. Tiene que corregir esa circunstancia. Y luego hay franjas importantes de la sociedad norteamericana, tanto de la inmigración cubana como de políticos y empresarios de los Estados Unidos, que están interesados en la relación normal con Cuba. Por el lado cubano, Raúl Castro inició una reforma económica que empezó a quitar elementos del estatismo absoluto que había en el pasado, no absoluto, pero bueno, el estatismo predominante que había, y abrir espacios a la iniciativa privada y a restaurar algunas libertades para los ciudadanos cubanos, como la libertad de inmigración, por ejemplo, o la libertad de viaje del país. Y entonces yo creo que ambas circunstancias, ambos cambios en los gobiernos fueron creando condiciones para acercar, para acercar la posibilidad de este acuerdo. Por otro lado, Obama cancela la política restrictiva de Bush hijo y abre algunas posibilidades de aliviar las sanciones contra Cuba, facilita la remesa, los viajes de los cubanos, facilita notablemente el intercambio cultural, digamos que tiene gestos de aproximación importantes hacia Cuba. Por el lado cubano, la reforma económica incluye algunas piezas importantes que tienen que ver con la relación con Estados Unidos. Por ejemplo, la construcción del puerto de Mariel, que será un polo de desarrollo industrial, el proyecto de construcción de campos de golf, el gran proyecto de centro turístico en La Habana, el desarrollo de algunos enclaves importantes de la cañería del norte de la isla. Para turismo. Para turismo de gran altura. Todo esto va creando un piso, un terreno que aproxima las cosas. Y luego en el campo diplomático, te recordarás que en la Asamblea de la OEA en Honduras en el 2009, la OEA anula la exclusión de Cuba, del gobierno cubano, y técnicamente Cuba vuelve a la OEA, aunque no ocupe su asiento, pero técnicamente está nuevamente disponible el asiento de Cuba en la OEA. Y se dan otros fenómenos como
la discusión de la relación Cuba-Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de Trinidad-Tobago, después la aceptación de Cuba para ir a la Cumbre de las Américas en Panamá, la aceptación de Estados Unidos para que Cuba asista a esta cumbre. O sea, el aislamiento internacional que caracterizó la situación de Cuba en el continente durante años se ha ido diluyendo. De los actores que estás enumerando hay otro, el de Miami, el exilio, el viejo exilio, la línea dura anticastrista de Miami, que mantenía un chantaje efectivo en todo el aparato político de Estados Unidos para mantener cerradas todas estas vías de acercamiento. Hoy siguen las mismas voces furibundas gritando, Iliana Ros-Lehtinen y los Díaz Balart y qué sé yo, pero parece que no tienen ya el mismo peso que tuvieron en otro momento. Bueno, ese es uno de los factores importantes del cambio. Yo creo que Obama recibió suficiente información, no ahora, me parece, yo creo que hace tiempo, de que la fuerza política del viejo exilio cubano, viejo en ideas y viejo en edad, ¿no? Ya no tenía el peso que tuvo 40 años antes. Las reacciones en este sector, en los Estados Unidos, ha sido pues, sumamente reducida. No veo la manera de que haya un cambio importante en ese sentido. No creo que repunte la protesta y sin duda, por el contrario, las tendencias de voto en varios escenarios, en varias encuestas, tanto en el condado de Dade como en el conjunto de la Florida, indican que esa relación entre la inmigración cubana y el conflicto se va diluyendo. Es decir, los emigrantes cubanos quieren más mantener una relación normal con su país de origen que lo que querían sus antecesores. Porque ha cambiado el perfil del migrante. Así es, sí. Hay jóvenes que han llegado a Estados Unidos migrantes en que otras van, épocas, exactamente, que no parten de una ruptura política ni familiar, sino de lo que parten la mayoría de los emigrantes en todo el mundo. También hay una forma muy vieja y desgastada de reportear el tema, porque en muchas notas, en muchas crónicas periodísticas del radio y de la televisión, persiste el viejo hábito de correr a tomar la temperatura en la calle 8 de Miami, de Hialeah, para ver qué es lo que está pensando el migrante cubano en Estados Unidos. Pero sabes que se convocó en los últimos días a una gran manifestación contra los acuerdos y la concurrencia fue exigua, fueron cientos de personas en la Florida. Por eso digo, esas viejas formas de reportear el tema ya no tienen mucho sentido. Esa ya no es la fuente, ese no es el lugar a donde hay que ir a ver qué es lo que... La ruptura política del exilio también se había producido en materia económica, que es lo más importante, claro, que es lo más decisivo. Hay empresarios cubano-estadounidenses radicados en Estados Unidos que han manifestado claramente su intención de favorecer las relaciones con ¿En qué Cuba. Negocios, qué rubros son los que...? Bueno, no hay un proyecto específico, pero por ejemplo, uno de los que lo ha hecho es Fanyul, Alberto Fanyul, que trabaja en la industria azucarera, por ejemplo. O Carlos Aladrigas, que fue propietario es decir, su familia, propietario de empresas importantes en Cuba. Ambos han estado en Cuba ya en los años recientes. Yo creo que esta es parte de las señales de todo el Y son presiones para que finalice el bloqueo también, ¿no? Sí, claro, claro. Te quiero preguntar una cosa rápidamente. Un argumento fuerte de unos sectores de pensadores sobre el tema cubano, Jorgito Castañeda en primer lugar, sostienen que el tema del bloqueo no es la causa del retraso en Cuba, que es el pretexto que utiliza Cuba para ocultar la ineficacia de su desarrollo y que realmente el bloqueo
ni ha pesado tanto ni ha sido factor. Bueno, no hay duda de que el bloqueo causó daños severos en la economía cubana. A lo largo del tiempo y conforme pasaron, durante la época soviética, Cuba vivió con un subsidio importante en materia de precios, de financiamiento, de cuotas de comercio. Pero después de eso, después de la caída del muro de Berlín, Cuba entró en una crisis profunda y entonces se vio obligada a ejercer ciertas reformas. Si no hubiera existido la coerción económica norteamericana, quizás el escenario sería de otra manera, ¿no? Esta es una parte del asunto. Otra parte es que, como ha dicho el propio Raúl Castro, el bloqueo se ha usado en Cuba a menudo como pretexto para encubrir la improductividad, la falta de eficiencia en el trabajo. Pero digamos que son dos partes de una realidad. Vamos a continuar con este tema. Me debes todavía la respuesta a la pregunta de cómo fue el proceso específicamente. Nos has alimentado con muchos escenarios de los factores que influyeron para poder hacer realidad este momento, pero ¿cómo se tejió realmente bajo la mesa este momento que ahora sale a la superficie y pinta un panorama lleno de retos, pero también de mucha esperanza? Volvemos en un momento. Los cubanos son muy buenos para guardar secretos, para tejer fino, como se hace la diplomacia de alto nivel, totalmente herméticos, sin que trascienda nada a la luz pública, hasta que ya está bien amarrado, bien cocinado el arroz. En este caso, ¿cuál fue no el contexto que ya nos explicaste, pero el proceso preciso en el que empezó esta negociación? Por lo que sabemos, la mediación importante fue del Papa Francisco. Hubo una serie de contactos con las dos partes y luego se estableció una mesa de trabajo en Canadá. Hubo varias reuniones a lo largo de
cerca de año y medio, absolutamente secretas. Lo que hablábamos al principio es muy ejemplificativo. Todo el mundo pusimos cara de plato cuando nos enteramos de todo el paquete que se estaba anunciando. El desarrollo mismo de las discusiones, bueno, pues no lo conocemos todavía. Sabemos, por ejemplo, que uno de los negociadores importantes del lado norteamericano fue Ricardo Zúñiga, un diplomático de origen hondureño, asesor de Obama en el Consejo Nacional de Seguridad, especializado en América Latina, en el Caribe, fue funcionario en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, un personaje, según creo yo, de pensamiento conservador, que sin embargo se convirtió expresamente reconocido en Estados Unidos como el hombre clave en la discusión. No tengo todavía detalles de quién haya estado en la parte cubana, pero el contenido mismo posiblemente se había hecho visible en una intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez en Naciones Unidas, allá por el año 2009 quizás, en la que expuso una agenda de 10 puntos. Y si tú ves el contenido de los discursos de los dos presidentes y el documento del Departamento de Estado, pues vamos a ver que ahí está la negociación. Eran temas tales como el intercambio de presos, como Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, como el bloqueo mismo, la ley Helms-Burton, Guantánamo, el paquete de asuntos que realmente están trabando la relación. En realidad, el acuerdo rebasa esa agenda y abre un escenario mucho más amplio, más promisorio. Pero bueno, esta negociación, para volver al punto que querías, esta negociación yo creo que tiene la relevancia de haber dado un vuelco a los escenarios previsibles en el pasado. Hasta antes de este acuerdo parecía que el conflicto se iba a resolver mediante pasos escalonados, recíprocos, acciones de confianza mutua y que de un momento a otro iban a ir escalando hasta llegar a una conclusión satisfactoria. El resultado fue distinto, lo cual quiere decir que los negociadores, posiblemente los propios presidentes desde sus despachos, dieron indicaciones de que las cosas no tenían por qué ser tan limitadas. Tan limitadas, exactamente. Y que entonces había que poner primero las relaciones diplomáticas y después todo el paquete. Yo creo que esto es lo notable de la negociación. Los detalles, bueno, pues a lo mejor algún día cuando se desclasifiquen los documentos ya veremos las minutas de las reuniones, pero como método negociador, el secreto en primer lugar, pero además el hecho de poner, por llamarlo de alguna manera, los bueyes delante de la carreta, creo que son las partes distintivas de esto. Y al establecer relaciones, los hechos demuestran que es más fácil abrir las posibilidades de negociación, de diálogo y de solución de problemas. Tuvieron una visión mucho más estratégica en esta ocasión. Mucho más de largo plazo, efectivamente. Dejaron, porque en el pasado, por ejemplo, en este periodo desde Raúl y Obama, que coincide más o menos del 2007, 2008, había mecanismos, había medidas que se fueron tomando de ambas partes, pero que la suma de ellos no daba una nueva calidad en la relación. Así que yo creo que eso tuvo que estar sobre la mesa. Claro. Y tuvieron que decir, tenemos que darle un golpe importante, un impulso importante a la negociación para que todos los pequeños detalles que están alrededor puedan formar parte de un todo mucho más enriquecido. He escuchado esta pregunta. Fidel Castro, desde
su retiro de viejito en el que está ahora, ¿estaría de acuerdo con Raúl en que se avanzara en este sentido? Que trasciende con mucho ya la era fidelista. Yo también he escuchado esa pregunta. ¿Y la respuesta? ¿Cuál es tu hipótesis? No lo sabemos. Fidel no se ha manifestado públicamente. Lo menos que podemos decir es de que no está interesado en polemizar o en entorpecer las cosas, pero yo no creo que haya un conflicto de fondo en este caso. Ahí no hay una ruptura, no se ve. La parte cubana, que eso haya generado turbulencia en el poder, en las altas esferas. ¿El acuerdo quieres decir? Sí. El acuerdo, no es visible por lo menos. Puede ser que para algunos sectores cubanos, dentro de la dirigencia, fuera de la dirigencia y en la sociedad, sí les resulte algo más que sorpresivo. Quizás les cueste trabajo aceptar las cosas y quizás pudieran sentirse más cómodos en el conflicto. Sí hay una mentalidad todavía conservadora en Cuba, habituada a ese estado de belicosidad, de conflicto, como parte de un modo de actuación política y hasta de vida. Pero bueno, no hay una manifestación clara, ¿no? Todavía. Sí. Se nos está yendo rápidamente el tema y quiero decir, y son muchas las preguntas que te quiero hacer. ¿Qué riesgos implica este nuevo escenario para el status quo en Cuba? ¿Qué va a cambiar en el mediano plazo, digamos? Pero no quisiera dejar pasar el tema del contexto que hizo posible este momento. Ya hablamos de el momento de Obama, como le permite dar estos pasos, el momento de Raúl Castro, las razones y los cambios reales que han ocurrido en Cuba que lo permiten, el factor Miami, el envejecimiento de la línea dura, anticastrista, todas esas cosas. Pero hay otro protagonista, otro actor que fue durante décadas una bisagra en todos los intentos de acercamiento, fallidos o no, entre Cuba y Estados Unidos, que fue México. Recordamos incluso las reuniones que se propiciaron en territorio mexicano, en Cozumel, me parece, que vino Fidel a encontrarse con Alexander con López Portillo. Con López Portillo, en fin. México siempre fue un tejedor de acercamientos en esta complicada relación continental y hoy está totalmente ausente, ajeno, cero peso, cero influencia, cero voz, nada. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Cuba, pudiéramos decir que el promedio de la relación entre Cuba y México en los últimos 20 años más o menos es más bien de distancia y de frialdad. ¿De Cedillo para acá? De finales de Salinas para acá. Un poco, digamos, con algunos picos de tensión, de crispación grandes, con otros periodos de laxitud y hasta intentos de acercamiento, pero realmente nunca se logró restaurar una confianza entre gobiernos, independientemente de simpatías o antipatías. Así llegó la situación. Hace un rato hablábamos, el mediador principal de este acuerdo fue el Vaticano, el Papa personalmente, y la sede fue Canadá. México ni pintaba. Te pongo un ejemplo lateral. Las negociaciones de paz sobre Colombia se realizan en La Habana, con Cuba y Venezuela como países garantes, Cuba y Noruega, y Venezuela y Chile como países coadyuvantes. ¿Sí? México tampoco cuenta, siendo un gobierno tan cercano al de Colombia, ¿no? Entonces, y cuando México había sido sede de
de una etapa de negociación. Cuánta negociación diplomática hubo en los 70, en los 80, los 80 sobre todo, ¿no? Ahora, este acuerdo sí tiene una implicación, bueno, varias implicaciones para México, pero yo creo que la más inmediata es la cuestión de la migración. A corto plazo ya se ha disparado la inmigración cubana por mar. Es posible que el acuerdo anuncie el final de la ley de ajuste cubano, que permite que los cubanos que llegan a territorio norteamericano opten por la residencia al año de estancia, lo cual pues, es una fuente de una invitación a la inmigración ilegal. En las últimas semanas ha aumentado esta migración pensando en que los cubanos que se les acaba el tiempo, que pronto, en algún momento, quizás este mes o en 3 meses o 6 meses, quizás más tarde, pero bueno, en algún momento ya cercano, ahora sí se va a cerrar esa cortina. Es posible que esa migración que va por mar también se intensifique por vía terrestre a través de México. Esa es una cosa, pero después, si Cuba y Estados Unidos llegan a un acuerdo ya más práctico, como creo que van a llegar, para establecer una mejor relación migratoria y anular esa ley, posiblemente se reduzca la inmigración ilegal, pero aumente la presión para venir a México, ya sea con miras a Estados Unidos o con miras a buscar en México un propio destino migratorio. Yo creo que eso es un escenario que México debe considerar seriamente. ¿Y tiene importancia o no, no solamente en estas cuestiones prácticas, el que México haya perdido protagonismo en cuestiones políticas y diplomáticas de alcance internacional, hemisférico, global? Bueno, si entendemos que la política exterior es la defensa del propio interés nacional, pues evidentemente la pérdida de capacidad de disuasión, de presencia legítima en el mundo, pues obviamente afecta tu propia capacidad de movilidad. Ahora, la presencia de México en el exterior está marcada por Ayotzinapa, con lo cual, pues ya me contarás qué capacidad de movilización tiene el país. Como dice la canción, otro ocupa tu lugar, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos con este tema, el acercamiento, la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos. que por qué tuvieron que pagar tan caro el limón o el aguacate este año. No es por los productores. A nosotros nos pagaron a 2 pesos el kilo de limón y acá se los vendían a 80 pesos. Acá en la Ciudad de México. Nosotros no queremos un subsidio para nosotros. No queremos un subsidio para nosotros. Lo que quisiéramos es que el mismo gobierno federal, porque eso no lo hacen los estados, crearan algún mecanismo para que el pueblo consumidor de cualquier parte de la República tenga acceso a lo que nosotros producimos y a los costos en que nosotros los producimos. Porque hemos visto que subsidian gasolinas, que subsidiaron a los bancos que estaban en quiebra y era de puros ricos. ¿Por qué no subsidiar el hambre?
hay cosas riquísimas que se comentan fuera de cámara en estas pausas. Estábamos comentando ese error de cálculo, podría decirse, o esa equivocación en la apreciación de las personas y del contexto político y de lo que es el PAN, que en su momento tuvo Fidel Castro cuando llegó a creer que Vicente Fox iba a ser un gran estadista y un gran amigo de Cuba. Graso error, nunca ocurrieron las cosas tan graves, los incidentes tan graves entre los dos países como en ese periodo, ¿no? Eso propició que como reportera de la jornada yo tuviera que ir muchas veces a La Habana y que la pasáramos muy bien. Pero que ahora en la agenda a mediano y largo plazo, ¿qué va a pasar en Cuba con estos pasos? Primero, ¿va a haber pronto intercambio de embajadores, establecimiento de embajadores? Bueno, está acordada el establecimiento de embajadas. Las actuales secciones de intereses suben de rango y se convierten en embajadas. Eso se acordará pues, en las próximas semanas. No necesariamente habrá embajadores porque en el caso de Estados Unidos el embajador tiene que ser ratificado por el Congreso. Un Congreso republicano que le puede cobrar facturas a Obama por distintas causas, de modo que no necesariamente habrá. Y además también por quizás una razón política. Es posible que los gobiernos quieran enviar el mensaje de que aunque hay relaciones diplomáticas, no están todavía para el nivel de intercambiar embajadores. Pero de todas maneras, tener embajadas será un paso mucho más adelante que el de tener secciones de intereses, que es casi un consulado mayor, ¿no? que es algo un poquito más que un consulado general. Eso es lo primero. Por la misma causa del equilibrio negativo, la correlación que hay en el Congreso que no le favorece a Obama, tampoco va a ser fácil levantar el bloqueo. Por ahí no puede pasar. Bueno, la Helms-Burton es una ley. Exacto. Y la tendría que anular el Congreso. Este mismo Congreso. De modo que eso no está en el... Tampoco se va a mover. No está a corto plazo. Lo que está haciendo Obama es apoyarse en sus facultades ejecutivas para ir tomando decisiones paso a paso que en su conjunto crean esta nueva situación. Este mes, en alguna fecha que no está todavía precisada, pero a finales de mes posiblemente, habrá una reunión en La Habana, que será sin duda la reunión más importante que haya habido desde el triunfo de la Revolución en materia de la relación entre los dos países. ¿Qué día? No está precisada la fecha, pero será al finales de mes. Iba a ser originalmente ahora en la primera quincena, pero Estados Unidos pidió posponerla. Originalmente era la reunión que revisa semestralmente los acuerdos migratorios que existen entre los dos países desde mediados de los años 90. Esta vez tendrá, por supuesto, una connotación directa. El propio Obama anunció que la delegación norteamericana será encabezada por la subsecretaria para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Y seguramente ahí se podrán, por primera vez en estas reuniones, se podrá abrir la agenda a tratar otros temas. Obama también anunció que en los próximos 6 meses debe recibir un informe sobre la conveniencia o no de mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Con toda seguridad saldrá. Pero bueno, eso tiene que hacerlo. ¿Eso no, ahí no interviene el Congreso? No, es una lista que elabora el Departamento de Estado. También esa es una resolución muy importante, ¿no? Muy importante porque estar en esa lista para efectos prácticos significa ser un país paria en el mundo. No hay crédito, y hay una cantidad de obstáculos que dificultan pues, el accionar internacional de los países. Entonces, evidentemente, pues es un cambio importante. Ahora, todos estos cambios apuntan a que en Cuba haya como una situación mucho más fluida, más posibilidades de comercio, más posibilidades de movimiento de gente, más posibilidades también de movimiento de ideas, me supongo, de debate.
En el terreno político, en el tema de la apertura política, ¿cómo estás viendo tú este escenario? Siempre fue la discusión, pues está bien abrir la economía, pero el régimen, el gobierno de Raúl Castro mantiene políticamente muy cerradas las posibilidades de expresión, de organización en la sociedad, ¿no? Y es como un pendiente, una asignatura que no se ha cumplido todavía. Ese es uno de los, efectivamente, es uno de los grandes pendientes, pero desde la crisis que siguió a la caída de la URSS en los 90, por diversas circunstancias en Cuba afloró una diversidad de opiniones sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre el futuro del país. Yo diría que la sociedad cubana se transformó de una manera silenciosa desde mediados de los 90 para acá, y hoy estoy convencido de que hay una sociedad plural. Hay una sociedad que tiene una diversidad de ideas que cruzan pues por una amplia agenda de asuntos, desde la forma de régimen político y la forma de Estado, hasta las minorías sexuales, la diversidad racial, la libertad de empresa, muchos asuntos que están en el debate público, mayormente en los círculos ilustrados, en la academia, en la universidad, en los círculos religiosos, en los sectores más activos de la sociedad, pero también en los sectores productivos. Hay ya un pequeño sector empresarial privado que ha creado no solamente su base de desarrollo productivo, sino también sus propias ideas. Yo creo que Cuba es bastante más plural de lo que parece a simple vista, o de lo que cree la gente. Todavía se habla mucho de los cubanos. Bueno, los cubanos no son representados por una sola persona. Los cubanos son una gran diversidad de ideas y de posiciones que yo creo que estarán ahora con una inyección de nuevas tentaciones, de nuevos desafíos, de nuevos temas de discusión y de acción. Yo creo que sí, que mucha gente se va a sorprender de escucharte hablar de la pluralidad en Cuba. En el sector de la disidencia, grande, pequeño, influyente o no, auténtico o no, con legitimidad o no, dependiendo, este es un tema muy controversial, y en estos días justamente hubo nuevamente un montón de detenciones, un ejercicio autoritario. No sé si tú estás de acuerdo con esta definición. ¿Tú ves un foco de conflicto potencial con este tema de este nuevo ambiente que se abre? Yo creo que hay un problema ahí, porque a nuevos escenarios políticos y sociales el gobierno todavía responde con mecanismos anteriores que tenían un contexto determinado en la época soviética. Es decir, había un régimen de cierto tipo y tenían estos mecanismos. Yo creo que esto todavía está bajo cuestión. Creo que es uno de los temas que hay que observar de cerca y que efectivamente tendrá que cambiar en algún momento. Habrá que observar de cerca, habrá que entender a Cuba no como el país de los cubanos todos uniformados con el pañuelito rojo, sino como una sociedad muy moderna, muy plural, muy diversa. Con esto terminamos el tema de hoy. Quiero agradecerle muchísimo a Gerardo Arreola. A ti, tus intervenciones han sido muy esclarecedoras. Yo me despido de este lado en Rompeviento Televisión. Hasta la próxima semana.